Rodríguez está con nosotros. Augusto Álvarez Rodríguez nos acompaña porque hubo una alusión también al trabajo de la prensa por parte del señor Bellido, pero sobre todo porque él analiza la política diariamente y tiene una perspectiva seguramente interesante que compartir esta noche con nosotros. Bienvenido, Augusto. Gracias. Gracias, Mávila. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Has escuchado, me imagino, parte de la entrevista de Guido Bellido aquí en el programa y los motivos que él sostiene para decir que la culpa de todo el fracaso de esta gestión es porque la Constitución ata de manos al presidente. Bueno, lo claro es que comparte el punto de vista de la mayor parte de la población peruana de que es un fracaso estos 9 meses. Ahora vamos a discutir, si quieres, quién tiene la culpa. El gobierno cree que es la Constitución, cree que son los medios de comunicación. La mayor parte cree que es un problema de incapacidad de gestión del gobierno con una combinación de corrupción muy grande. Entonces, un gobierno que no sabe vacunar, que no sabe hacer carreteras sin robar, que no sabe nombrar personas y que se pasa la vida buscando excusas. Y creo que en esta búsqueda de una nueva constitución lo que hay es una manera de ganar tiempo para poder durar un poco más y para evitar las cosas que, por ejemplo, Cerrón, que es el gran padrino de todo esto, de postergar las cosas para no ir preso, porque es lo que está en juego tanto en su caso como en el caso del presidente Castillo. Aníbal Torres ha dicho que el señor Cerrón no ha participado en la elaboración de este proyecto de ley. Yo creo que es imposible creerle, porque si uno lee el plan de Vladimir Cerrón, que es el que se lo impuso o se lo dio para que lo repita Pedro Castillo, ahí aparece todo lo que está ocurriendo. Y todo lo que está ocurriendo es una nueva constitución, o en el caso de la economía, como el señor que ha estado acá hace un momento, que habla ya de estatizar las empresas para crear la Empresa Nacional del Cobre. Lo que está en marcha es un propósito de poder ganar tiempo para durar más y salir de esta crisis política y de paso ir viendo cómo van haciendo este tipo de avances con un cambio de constitución que no es ni siquiera viable, no es constitucional, que le traería al país 2 años de discusión, que paralizaría las inversiones, el crecimiento, y lo que busca en el fondo es ganar tiempo para poder durar un poco más. ¿Para durar más o para quedarse en el poder? Y sumo a esta pregunta una declaración de Torres que ha dicho hoy que en algún momento se pensó o se evaluó en la posibilidad de cerrar el Congreso. Cerrar el Congreso y promover una asamblea son síntomas que hemos visto en otros países, luego se traducen en regímenes dictatoriales. Evidentemente, Torres tiene una confusión muy grande en la cabeza, donde va desde Hitler hasta Chávez, hasta ver maneras de cómo poder aplicar las cosas más extrañas, pero que en todo esto lo que no hay es capacidad de gestión, que es lo que la gente está pidiendo a gritos, en un país con un gobierno que no tiene capacidad de nombrar gente capaz en ningún ministerio, de nombrar donde quieras, en el servicio exterior, nombras como embajadores a gente sin ninguna capacidad. Mira lo que está pasando en estos días. Hoy llega el embajador de Noruega para el Perú, porque está entre Chile y el Perú, sí. Y lo que va a encontrar es una situación en la cual quieren nombrar como embajadora en Oslo a la persona que es la hermana de la persona que lo vetaron en Suecia para ser embajador, y que toda su capacidad es haber manejado la campaña electoral, o sea, haber repartido panfletos en Suecia. Es lo que está pasando en todos los ministerios, en salud, en educación, en interior, donde nombran como prefectos a la gente de Cerrón de Perú Libre. Este gobierno está armando un caos tremendo y creo que está acelerando su final. ¿Cuál es la salida, si es que la hay para ti? ¿Cuál sería una salida sensata? Porque aquí también hay una responsabilidad del Congreso. Y pregunto al aire a mi producción si tenemos tiempo para que Augusto desarrolle su respuesta o si vamos a la pausa. ¿Existe una salida a esta crisis? La respuesta de Augusto Álvarez Rodríguez. Yo creo que la salida es lo que está pidiendo entre 2/3 y 3/4 partes de la población, que es adelanto general de elecciones. Tenemos un gobierno muy inepto, muy mediocre y muy corrupto. Y tenemos un Congreso que hace el juego de que quiere hacer control político, pero no lo hace, y que se demora en sacar al ministro de Salud, Condori, una eternidad, que no presiona donde debe, y entonces ahí estamos entrampados. Y creo que esta salida que está planteando el presidente Castillo es simplemente postergar las cosas, alargarlas para ver cómo duran más, para darle la yema del gusto a un Congreso que quiere como que jugar a que hace oposición, pero no la hace en la práctica, y un gobierno que no gobierna. Y en el medio está la gente que cada vez es más amplia en decir basta ya de esto, y creo que si el sector político no se apura con un adelanto general de elecciones,
me temo que esto puede acabar de maneras muy violentas y muy fuertes que habría que evitar. Cuando hablas de sector político, ¿te refieres a todo el conjunto, Ejecutivo y Congreso? Todo. Yo creo que se salvan muy pocas personas en el Congreso, muy pocas. ¿Pero se pondrán de acuerdo en un adelanto de elecciones? Yo creo que no, que lo que quieren es ver cómo duran y duran y duran. Y en todo caso evalúan si es que se quedan con Dina Boluarte en vez de Pedro Castillo, pero no quieren irse y quieren que esto pueda durar, algo que es evidente que ha salido muy, muy mal. Mira, Mávila, tuvimos la peor segunda vuelta que nos pudiéramos imaginar. Creo que el Perú perdió cuando pasamos, el día de la primera vuelta, el Perú perdió tremendamente porque tuvimos los peores dos candidatos, la peor representación parlamentaria que se pueda recordar, y la gente se da cuenta de una incapacidad de gestión cotidiana. Esto no da más, y creo que tienen que darse cuenta que por el bien del país lo viene pidiendo el clero. Al carnal Barreto lo han tonteado literalmente, a pesar que era un gran esfuerzo, muy loable con Más Hernández, y el presidente Castillo cree que puede tontear, mecer a todo el mundo, y al único que no mece es a Vladimir Cerrón, que es el que corta el jamón en el gobierno de Pedro Castillo, que es el que hace lo que quiere y aprovecha que tiene como presidente a alguien pusilánime, alguien que no tiene las capacidades intelectuales, de gestión, desgraciadamente. Y es una gran pena, porque la frustración mayor es de un presidente que había gente que le puso mucho entusiasmo y mucha fe de esperar que había un presidente del pueblo popular. Para que nos toque esto es un desastre. Un desastre. Gracias, Augusto, por estar con nosotros. Nosotros también ya nos vamos despidiendo hasta mañana.